Muy buenas tardes a todos y todas. Permítanme inicialmente presentar formalmente mis agradecimientos al Colegio de Abogados y Abogadas y a la comisión organizadora de este congreso al haberme invitado a este magno evento. Vaya también un agradecimiento a todos ustedes por la amabilidad y buen trato que me han brindado estos días y que realmente lo hacen a uno no sentirse lejos de casa. Me complace enormemente compartir esta mesa con personas que estimo mucho, como Isabel, Ricardo Nissen, Daniel Vítolo, Eduardo Rojas y mi amigo Gino Capella. Bueno, siempre es una labor, yo digo cuesta arriba, intervenir después de las magistrales ponencias que han brindado mis antecesores. Y no es la primera vez que me ocurre que tengo que disculparme con la concurrencia porque mi ritmo no es el ritmo de Daniel y el de Ricardo, y ya lo he dicho en otras oportunidades. Mi ritmo es mucho más pausado, así es que por eso anticipo mis disculpas, y eso ya lo había dicho en otras ocasiones cuando hemos tenido lugar de estar juntos siempre. Pero bueno, resulta que se me ha encargado que haga unos breves comentarios sobre un tema sumamente importante, que es el de los acuerdos parasociales. Digamos que inicialmente hay que partir de una consideración de en qué consisten estos acuerdos parasociales. La idea de estos acuerdos parasociales es que consideremos que se tratan de unos verdaderos contratos, que son bilaterales o plurilaterales, a través de los cuales uno o varios accionistas de una sociedad se obligan entre sí o frente a terceros a votar en determinado sentido o abstenerse de hacerlo al momento de celebrar la Junta o Asamblea General. Lo cierto es que este tipo de acuerdos o de pactos vale la pena considerarlos a partir de dos aspectos muy puntuales. El primero es o está relacionado con la autonomía de la voluntad de los sindicados. Y el segundo es el tema de la oponibilidad o inoponibilidad frente a la propia sociedad de este tipo de acuerdos. Yo lo que hago en estos casos es primero echar un vistazo a las legislaciones y regulaciones más vecinas, más inmediatas, porque la posición que uno tome puede depender de la forma en que esté regulado su propio derecho. De manera que yo no alejo la vista de las legislaciones que están retiradas, pero igual voy a las que están más cercanas a las nuestras. Veamos qué ocurre con estos pactos parasociales. En Argentina, y aquí probablemente Nissen y Vítolo habrán tenido ocasión de ofrecer sus ponencias y de haber conversado sobre el tema cuando se pronunció la sentencia Sánchez versus Banco Avellaneda en la década de los 80, en donde se resolvió que aún teniendo potencialidad de incidir en la sociedad, este tipo de acuerdos no son ilícitos en sí mismos. También en la década de los 90, en España, está el antecedente de la Sociedad Familiar Munaca S.A., en donde se determinó la validez de los acuerdos entre los accionistas, que supongo que también Isabel habrá tenido lugar de haber estudiado este antecedente. Bueno, ¿qué ocurre en Costa Rica? ¿Qué ocurre en El Salvador? ¿Y qué ocurre en nuestras legislaciones más próximas? En Costa Rica, yo supongo que ustedes habrán discutido en su momento los aportes que hizo el maestro y doctor Gastón Certat del 2008, al que yo he tenido acceso y he podido estudiarlo detenidamente. Igualmente el trabajo que ha presentado la licenciada Ana Elena Castillo Chávez, que se han referido al tema. Sin descartar que igualmente mi buen amigo Federico me ha proporcionado algunas líneas el día de ayer sobre el tema en Costa Rica. En el caso del bueno, ya volveré al tema de Costa Rica porque sí hay una disposición que me interesa mucho comentarla. En el caso de El Salvador, las posiciones están completamente divididas ahora mismo y también lo comentaré enseguida. Pues bien, lo que pasa es que mi amigo Torrealba me ha proporcionado este artículo que es el 1226 del Código Civil de Costa Rica. Y en realidad es interesante revisar lo que este artículo indica, porque hablando de las sociedades o de las compañías civiles, ha determinado este artículo
que un socio no puede llevar al seno de la sociedad a otro socio si no es, ahí estamos, un socio no puede llevar al seno de la sociedad a otro socio, si no es que tiene la autorización unánime del resto. Y lo que ocurre es que este mismo artículo, de manera interesante, sí dice que puede asociar a sí mismo a otra persona. Y cuando asocia a otra persona a sí mismo, la legislación indica que se ha originado una sociedad particular. A mí me parece interesante porque yo creo que este es el antecedente de la regulación que tienen ustedes con relación al tema de los pactos parasociales. Cuando he revisado el Código de Comercio de Costa Rica, no he encontrado una disposición expresa que me lo indique y que están regulados justamente en este cuerpo normativo. Revisando también o investigando acerca de la jurisprudencia, no he encontrado una jurisprudencia que haya tratado el tema y que se haya ocupado justamente de determinar, desde luego, la validez, la oponibilidad y el tema de los límites a la autonomía de la voluntad con relación a este tipo de acuerdos. Bueno, ¿qué ocurre en El Salvador? Ocurre en El Salvador que tenemos posiciones divididas. Yo creería que existe la posición de los conservadores, quienes han determinado que los acuerdos parasociales son absolutamente nulos y los identifican como nulos a partir de la calificación de la ilicitud del objeto. Esto es porque el Código de Comercio contiene una disposición que indica que es nulo todo pacto que restrinja el derecho de voto de los accionistas. Sin embargo, existe otra posición que es la contemporánea y es donde yo en realidad me inserto, que considera que existe un error de interpretación por los conservadores. A partir de que esta frase que indica nuestro Código de Comercio, que es nulo todo pacto, se está refiriendo a la escritura constitutiva y no a los acuerdos o contratos bilaterales o plurilaterales que puedan desenvolverse paralelamente al contrato de sociedad. El otro tema es que la tesis, igualmente de los conservadores, desde mi punto de vista, cae por su propio peso. A partir de que en nuestra legislación, por lo menos de manera explícita, aunque tímida, la ley de bancos del año de 1999, igualmente la ley de titularización de activos del año 2007, y la ley de competencia han recogido lo que en El Salvador denominamos acuerdos de actuación conjunta. En realidad estos acuerdos de actuación conjunta funcionan en el terreno de las entidades que están supervisadas y reguladas por el sistema financiero a partir de que se determina que pueden existir acuerdos que permiten a un grupo de personas decidir sobre la elección de los directores o de los administradores, y desde ese punto de vista yo creería que en nuestro sistema jurídico los acuerdos parasociales no están del todo prohibidos. Bueno, el tema resulta interesante antes de entrar justamente a discutir los dos aspectos que ahora nos convocan con relación al tema que propone esta mesa. Y es que cuando yo dije que me gusta revisar las legislaciones más próximas es porque en efecto, permítanme indicar que, por ejemplo, ahora mi amigo Nice me ha proporcionado una norma que me ha dejado sorprendido, que es el artículo 119 del Código de Comercio de Cuba. Y este artículo 119 del Código de Comercio de Cuba dice lo siguiente: los socios no podrán hacer pactos reservados, sino que todos deberán constar en la escritura social. Ahora, revisando el Código de Comercio de Guatemala, tiene el artículo 116 que indica lo siguiente: los pactos entre accionistas sobre ejercicio determinado del voto son válidos, pudiéndose también encargar a un representante común ejercitar el voto. Tales convenios no podrán tener una duración mayor de 10 años, deberán constar en escritura pública y el notario autorizante deberá dar aviso de la existencia de un pacto de los tipos a que se refiere este artículo a la sociedad y al registro mercantil, razonando brevemente los títulos de las acciones. De manera que lo que yo dije al principio es eso, no me puedo casar ahora con una teoría, porque todo depende del ordenamiento jurídico que haya recogido estos pactos. En el caso de Guatemala, por ejemplo, está muy bien recogido, muy bien regulado. En el caso de Cuba los niega totalmente. El caso de El Salvador los admite en leyes que no son el Código de Comercio y encontramos una disparidad de regulaciones sobre los mismos. Ahora, como el tema aquí es determinar
De todas maneras, si es que desde el punto de vista de la doctrina, estos pactos parasociales tienen la posibilidad de permitir que sus celebrantes o sus socios o accionistas puedan libremente disponer lo que van a incorporar en las cláusulas del mismo, vale la pena decir dos cosas. Una de ellas es que partamos de algo. Ustedes estarán de acuerdo conmigo si les digo que la cantidad de figuras que se utilizan para instrumentalizar este tipo de acuerdos pueden ser muy variadas. Está el tema de la constitución de sociedades con las acciones que son sindicadas, está el tema del fideicomiso igualmente con este tipo de acciones, está el tema de la compraventa a plazos, el tema del usufructo, el tema de la prenda, está el tema, por lo menos en nuestra legislación, de los acuerdos de actuación conjunta. Pero en todos estos casos no nos extrañan las figuras que se utilizan. Lo que extraña a veces es determinar si lo que han acordado es legítimo, es válido y es eficaz. No tanto solo desde el punto de vista del derecho civil que recoge la autonomía de la voluntad, sino también desde los propios principios y valores determinados por el Código de Comercio. Resulta que en esta parte vale la pena identificar dos tipos de acuerdos de accionistas que se pueden presentar. Uno es el sindicato de mandato o de voto, que en realidad tiene como propósito formar una decisión única con pretensión de convertirse en decisión asamblearia más adelante. Y el otro es el tema de los sindicatos de bloqueo, que en realidad estos sindicatos lo único que tienen es el propósito de restringir la libre transferencia de las acciones. Como he dicho, lo que interesa aquí es determinar si el límite de la autonomía de la voluntad del derecho civil es suficiente para hacer una valoración de la legitimidad de este tipo de acuerdos. Lo cierto es que no. Lo cierto es que todo dependerá de la naturaleza que le asignemos a este tipo de acuerdos. Podríamos decir que estos tipos de acuerdo los podríamos o llegaríamos a analizar desde el punto de vista del ámbito negocial o contractual o desde el punto del ámbito societario. No hay duda que este tipo de acuerdos en realidad son contratos, como lo dije al principio, y son contratos asociativos que no llegan a crear un ente con personalidad jurídica. De manera es que en estos casos entramos en el tema de los contratos que son obligatorios entre las partes y no con relación a la sociedad. Es importante igualmente determinar que la teoría ha sido unánime al considerar que en especial no son válidos los acuerdos entre accionistas que suponen: 1. La decisión del voto de su accionista titular. 2. Los que tengan por objeto vincular el voto de los miembros del Consejo de Administración. 3. La sujeción del accionista en el ejercicio del voto a instrucciones de los administradores o de la Junta General. 4. La exclusión de la facultad de separación de los administradores o de la disolución obligatoria de la sociedad. Y bueno, entre otros, la eliminación o restricción de los derechos inderogables como el de receso, el de información, el de ejercer acciones de responsabilidad, entre otros. De manera que al analizar los acuerdos entre accionistas vale la pena también echar un vistazo a la regulación desde el punto de vista meramente mercantil. El otro tema es el de si el interés de la sociedad puede constituir un límite para otorgar este tipo de contratos o celebrar este tipo de acuerdos. Y la teoría y la doctrina unánimemente han considerado que sí. El interés de la sociedad constituye un verdadero límite para los acuerdos entre los accionistas. En todo caso, un accionista no puede votar al momento de celebrarse la Junta General de Accionistas en contra del interés de la sociedad, aunque pueda hacerlo en contra del propio interés de las acciones indicadas. De manera que también debemos de tener en cuenta el propio interés social al momento de valorar este tipo de acuerdos. Y luego viene el tema de la oponibilidad o inoponibilidad frente a la sociedad. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que en el campo de los acuerdos hay que ser honestos y considerar que la naturaleza de los mismos es individual y de efectos meramente obligatorios. En el caso de la escritura de constitución estamos frente a un contrato de naturaleza corporativa y sus efectos son reales. Un ejemplo puntual podría solventar cualquier duda de lo que acabo de decir. Una norma
o restricción estatutaria tiene eficacia real, tanto si se tratara de una cláusula restrictiva a la transferencia de acciones, como si se concediere a los demás socios un derecho de adquisición preferente. Ello no es exactamente igual cuando el propósito restrictivo consta o se plasma en un convenio de accionistas. Y es que el pacto parasocial como nexo obligacional no tiene fuerza para neutralizar la eficacia de una transmisión infractora. Ello más allá de la responsabilidad por los daños causados por el autor de la infracción. Bueno, dos cosas son con las que yo quiero resolver este tema, porque yo practico el fútbol y no me gusta que me saquen ni la tarjeta amarilla y menos la roja. Así es que resuelvo lo siguiente. Número uno, es que los pactos parasociales en principio tienen que ser analizados desde el punto de vista de la propia limitación de la autonomía de la voluntad civil, pero sin olvidar que el derecho mercantil tiene sus principios y que existe desde luego un derecho público societario, referido básicamente a la ley, a los estatutos y a los propios principios que configuran la sociedad. Y dos, que los acuerdos parasociales no son oponibles a la sociedad. Todo depende del ordenamiento jurídico desde el cual estemos haciendo un análisis de la figura. No puedo despedirme sin antes enviarles desde aquí, desde esta mesa, un verdadero abrazo por las atenciones que he recibido todos estos días y que estoy seguro que no hablo en nombre propio, sino que hablo en nombre de los más de 7 millones de salvadoreños que somos, y que con este abrazo les trasladamos a ustedes nuestro cariño, nuestro aprecio y nuestra estima. Gracias, señores.